Bueno, buenos días a todos. Soy María Prieto, residente de primer año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Hoy es 1 de abril, hace 13 grados y sol, después de esta Semana Santa pasada por agua, y vamos a ver esta sesión sobre principios y fundamentos de la dermatoscopia. Este es el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación y vamos a empezar. La dermatoscopia es una técnica de diagnóstico in vivo no invasiva que permite o facilita el diagnóstico diferencial de las lesiones pigmentadas, sobre todo las lesiones melanocíticas, aumentando hasta en un 30% la sensibilidad diagnóstica y siendo especialmente útil para el diagnóstico precoz del melanoma maligno. La necesidad de la dermatoscopia viene dada porque la visión a simple vista de la piel está muy limitada por las propiedades ópticas de la misma, ya que refleja el 70% de la luz que llega hasta las capas más superficiales, lo que hace que no puedan verse las estructuras profundas. Lo que hace, por lo tanto, el dermatoscopio es lograr que el estrato córneo de la piel se transforme más translúcido, haciendo que disminuya la cantidad de luz que se refleja y pudiendo así ver las estructuras de la epidermis y de la dermis superficial. El dermatoscopio, por tanto, no es más que un elemento óptico que está formado por una lente, generalmente con 10 aumentos, una fuente de alimentación y una fuente de luz integrada, que puede ser no polarizada o polarizada, lo cual la va a dividir en los dos principales tipos de dermatoscopia. La dermatoscopia de contacto, que presenta luz no polarizada y que, como dice el nombre, necesita el contacto entre la piel y el dermatoscopio, generalmente a través de un líquido de inmersión, que sobre todo se utiliza el líquido de azul de las ecografías. Permite ver sobre todo estructuras más superficiales, estructuras epidérmicas y permite ver también los tonos azules y blanquecinos. Mientras que la dermatoscopia de luz polarizada utiliza este tipo de luz y nos permite ver sobre todo elementos más profundos, sobre todo los elementos vasculares y de color rojo y rosado. Pero actualmente la mayoría de los dermatoscopios que tenemos hoy en día pues, van a tener ambos tipos de luz. También existe la dermatoscopia digital, que va a ser un tipo de dermatoscopia que utiliza un software digital para analizar y almacenar las imágenes que se toman de la dermatoscopia del paciente, creando así una especie de mapa de la piel, permitiendo detectar más fácilmente las nuevas lesiones que aparecen durante el seguimiento, sobre todo en pacientes que ya tienen un diagnóstico de melanoma o familiares con melanoma. En la dermatoscopia se van a ver múltiples elementos de muchos colores. Por ejemplo, la melanina se puede ver en la capa superficial negra, en la epidermis marrón y en la dermis más profunda se ve de color azul. También existen otros elementos como la hemoglobina, que vamos a ver roja o púrpura, o la queratina, que generalmente se ve blanco-amarillenta, pero cuando está en contacto con el aire y se oxida, pues se ve de un color más marronáceo. También se pueden visualizar elementos vasculares que son muy útiles porque nos van a ayudar en el diagnóstico, ya que se suelen relacionar con uno u otro tipo de lesión. Por ejemplo, los vasos de coma se suelen relacionar con el nebus intradérmico, los vasos puntiformes o lineales irregulares se ven sobre todo en el melanoma, o las telangiectasias arboriformes que vamos a ver sobre todo en el carcinoma vasocelular. Bien, para realizar un diagnóstico dermatoscópico se utiliza el esquema de dos pasos. Obviamente, primero hay que hacer una anamnesis dirigida y una exploración física a simple vista, y después ya en la exploración dermatoscópica pues se hace este diagnóstico en dos pasos, con un primer paso en el que se diferencia si la lesión es melanocítica o no melanocítica. Esto se hace porque en las lesiones melanocíticas van a aparecer una serie de características dermatoscópicas que nos indican que esa lesión va a ser melanocítica. Y una vez determinado eso, habrá que determinar si la lesión es benigna o maligna, que ese es un diagnóstico en dos pasos. Vamos a ver más en profundidad estas características de las lesiones melanocíticas, como es, por ejemplo, la presencia de retículo pigmentado, que es una red de color marrón, más o menos oscuro, que se debe a la pigmentación melánica de los queratinocitos en la cresta de la unión dermoepidérmica, y que se puede ver con un patrón de retículo típico cuando este está distribuido de forma homogénea y simétrica a lo largo de toda la lesión, y típicamente con una atenuación en el borde de la misma, o un retículo atípico, que se ve cuando esta distribución es más asimétrica, tanto en color como en estructura. También van a aparecer glóbulos y puntos, que son acúmulos de melanocitos o melanina, en el caso de los puntos intraepidérmicos y en el caso de los glóbulos de la dermis superficial, y que también pueden presentar un patrón de distribución típico o atípico. Típico, cuando van a ser uniformes tanto en tamaño como en forma y en color, y están distribuidos de forma simétrica por toda la lesión, siguiendo las líneas del retículo. Y atípico, pues todo lo contrario, vamos a tener glóbulos de distinto tamaño, distinto color, que se distribuyen de forma simétrica únicamente por una zona de la lesión y que no están asociados al retículo. También van a aparecer los pseudopodos y proyecciones, que son estas formaciones que salen de la lesión principal,
En el caso de los pseudópodos van a ser más esféricas, en el caso de las proyecciones radiales, pues más longitudinales, y que pueden aparecer únicamente en una zona de la lesión o pueden aparecer distribuidos de forma simétrica a lo largo de toda la lesión, que es lo que se conoce como el patrón del estallido de estrellas, que es muy característico del nebus de Spitz. También aparece en las lesiones melanocíticas la pigmentación azul homogénea, que puede aparecer tanto en lesiones benignas como malignas y se debe al acúmulo de melanina en las zonas más profundas de la dermis. Muy importante diferenciarlo del velo azul blanquecino, que es otra estructura que se va a ver sobre todo en el melanoma, que es una pequeña estructura que tiene este color azul blanquecino que aparece sobre una lesión pigmentada y que no tiene ningún elemento en su interior. Y por último, las lesiones melanocíticas que vamos a encontrar en zonas sacrales, en palmas y en plantas, pues vamos a ver el patrón en paralelo, que en caso de las lesiones benignas van a tener el patrón en paralelo del surco, como se ve en esta imagen, y sugestivo de malignidad, el patrón paralelo de la cresta. Bien, una vez hemos determinado que la lesión es una lesión melanocítica, tenemos que saber si la lesión es benigna o maligna. Esto se puede hacer a través de el análisis de patrones directamente, de ver si aparecen una serie de patrones relacionados o no con el melanoma, o te puedes ayudar de una serie de algoritmos semicuantitativos que te van a ayudar un poco a decidir cuál es la sospecha de melanoma. Los más conocidos son el ABCD, que mira si la lesión es asimétrica a nivel de los bordes de la lesión, si los bordes son irregulares, si aparece más de un color, si el diámetro es de más de 6 milímetros y si la lesión ha cambiado a lo largo del tiempo. También se utiliza la regla de los 3 puntos, que mide asimetría tanto en estructura como en color, como la presencia de retículo pigmentado atípico o de estructuras blanco-azuladas. La presencia de dos de estos puntos indica una alta sospecha de melanoma, pero está limitado ya que no se puede utilizar ni en lesiones en la cara, ni en manos, ni en pies, ni en uñas, ni en mucos. Luego tenemos el método de los 7 puntos de Argenciano, que va a tener una serie de criterios mayores y menores que puntúan diferente, y en caso de tener 3 o más puntos, sería una alta sospecha de malignidad, siendo los criterios mayores la presencia de retículo atípico, de velo azul blanquecino o un patrón vascular atípico. Y por último tenemos el método Memphis, que tiene unas 11 criterios dermatoscópicos, 2 de ellos son negativos y deben de no estar presentes, que son simetría y monocromía, y luego hay una serie de criterios positivos que al menos uno tiene que estar presente. Entonces, las características dermatoscópicas que vamos a ver ante un melanoma maligno van a ser sobre todo asimetría estructural y presencia de múltiples colores. Vamos a ver también un retículo atípico, un padrón globular atípico, la presencia de proyecciones de forma simétrica, zonas de regresión, velo azul blanquecino. Y también vamos a ver vasos atípicos o que son altamente relacionados con el melanoma maligno, sobre todo los vasos puntiformes y los vasos lineares irregulares. Pero también pueden aparecer vasos en horquillas sin halo, vasos en sacacorchos, vasos en el interior de zonas de regresión. También relacionado con el melanoma está el patrón multicomponente, que es muy específico del melanoma y es la presencia de 3 o más patrones diferentes en una única lesión. Y por último, dentro del melanoma, muy importante saber que aquella lesión que no cumple criterios de lesión melanocítica, pero tampoco cumple ningún criterio de lesión no melanocítica, que vamos a ver ahora más adelante, tiene que ser estudiada como lesión melanocítica por la sospecha de que podemos estar ante un melanoma melanoma. Y bueno, hasta aquí era todo relacionado con el melanoma o la forma maligna de las lesiones melanocíticas, pero también nos vamos a encontrar lesiones melanocíticas benignas, que son muy frecuentes en la práctica clínica diaria. Existen muchos tipos de nebus y en ellos vamos a encontrar las mismas características que hemos visto en el melanoma, pero siempre de forma simétrica y homogénea. Podemos encontrar, por ejemplo, un patrón reticular típico, como vemos en estos nebus adquiridos, un globular típico, en el que está dividido por toda la lesión de forma simétrica, o el patrón en estallido de estrellas que hemos visto antes, o incluso la coloración azul homogénea, que también puede estar en una lesión benigna. Bien, y la dermatoscopia también nos puede ayudar mucho para el diagnóstico de lesiones no melanocíticas. Estas no van a tener las características de las lesiones melanocíticas y sí que van a tener otra serie de características dermatoscópicas que pueden ayudar en el diagnóstico. Por ejemplo, la queratosis seborreica, que es un tumor epidérmico muy frecuente, que vamos a ver clínicamente como pápulas marronáceas con tacto untuoso, pues en la dermatoscopia vamos a ver tapones córneos y quistes de milio, que los tapones córneos van a ser estas estructuras redondeadas de color oscuro, que son imaginaciones de la epidermis que presentan queratina en su interior que se oxida, o quistes de milio, que van a ser quistes de queratina en la dermis.
También podemos ver fisuras y crestas, que están también constituidas por esta invaginación de la epidermis que se rellena de queratina. Típicamente tienen vasos sanguíneos en forma de horquilla que se rodean de un halo blanco y van a tener un borde bien delimitado y en ocasiones apolillado, como si le hubieran dado un mordisco a la lesión. Otras lesiones muy frecuentes son las queratosis actínicas, que se ven en zonas de mucha exposición solar, y en la dermatoscopia lo que vamos a ver va a ser un fondo eritematoso que crea una especie de pseudoretículo por estas aperturas foliculares llenas de queratina que se van a ver como estos pequeños circulitos blancos, que es lo que se conoce como el patrón en flecha. Y más aún, si lo observamos con dermatoscopia con luz polarizada, en ocasiones se puede observar el signo de la roseta, que es muy específico y es esta forma como de trébol de 4 hojas que se ve en su interior. Y en ocasiones puede pigmentarse apareciendo este patrón. El hemangioma es un tumor cutáneo vascular muy frecuente que se ve clínicamente como una pápula violácea o rojiza y que vamos a ver con la dermatoscopia como unas grandes lagunas rojas que se separan entre sí por tabiques fibrosos blanquecinos. El dermatofibroma también es un tumor muy frecuente, sobre todo será en mujeres y miembros inferiores, y clínicamente va a ser una pápula marronácea que presenta el signo del hoyuelo, y es que si se comprime lateralmente va a tener una depresión de la zona central, que es lo que se conoce como el signo del hoyuelo. En la dermatoscopia lo vamos a ver con una zona central blanquecina, que es un área de fibrosis, junto con un retículo fino periférico, que es importante porque esta es la única lesión no melanocítica en la que vamos a ver retículo. El carcinoma vasocelular es el tumor cutáneo maligno más frecuentemente diagnosticado en la población caucásica y tiene varias formas clínicas, siendo la más frecuente y la que más información dermatoscópica nos da la forma nodular, que se ve como una pápula brillante con telangiectasias en superficie y que en ocasiones puede ulcerarse. En la dermatoscopia lo que vamos a ver van a ser estas zonas pigmentadas un poco de mayor tamaño que se denominan nidos ovoides, o un poco más pequeños y más dispersos por la lesión, que como son los glóbulos azul grisáceos. Muy específico también de la lesión son las hojas de arte, que van a aparecer como estas proyecciones que tienen forma de hoja. Y también muy específicas las ruedas de carro, que van a ser estas proyecciones frente a un eje central hiperpigmentado. Y también muy características las telangiectasias arboriformes en superficie. Es importante que en relación al carcinoma vasocelular superficial y el nodular es que en el carcinoma vasocelular superficial hay más probabilidad de que sea superficial si presenta estructuras en hojas de arte y en rueda de carro, mientras que si lo que presenta son más telangiectasias y nidos ovoides, la probabilidad de que sea superficial es mucho menor, siendo más frecuente encontrar estas en el carcinoma vasocelular nodular. Y ya por último tenemos el carcinoma epidermoide, que es el segundo tumor cutáneo maligno más frecuente y que realmente en la dermatoscopia es un poco inespecífico. Se va a ver un fondo eritematoso, vasos polimorfos y puntos blancos y escamas blanquecinas, sobre todo en el borde de la lesión. Y ya por último, para terminar, unas ideas claves, que es que la dermatoscopia aumenta la precisión diagnóstica de las lesiones pigmentadas, sobre todo de las lesiones melanocíticas y en especial el diagnóstico precoz del melanoma maligno, que es una técnica que depende completamente del operador y que por lo tanto es esencial en el estudio de la dermatoscopia, y que ante una lesión que no presente características dermatoscópicas melanocíticas, pero tampoco no melanocíticas, tenemos que estudiarlo como si fuera una lesión melanocítica para descartar que eso sea un melanoma melanocítico. Esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias.